Hola, mi nombre es Solange Jiménez Culma, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Me encuentro en el curso Pedagogía Hospitalaria. En el día de hoy les hablaré un poco sobre el desarrollo en Colombia, su evolución y actualidad que ha venido surgiendo la pedagogía hospitalaria. En cuanto a eso, la pedagogía hospitalaria llega a Colombia en 1999 en el departamento de Antioquia, en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, institución de salud que inició a cuestionarse, donde surgió una pregunta investigativa que permitió ejercer la pedagogía hospitalaria. ¿De qué manera podía brindar espacio de acompañamiento educativo a los niños hospitalizados durante su tratamiento en el contexto hospitalario? Un año después de realizada la propuesta, la Universidad de Antioquia concibe la experiencia educativa como una práctica asertiva para la formación de su licenciado en preescolar. Cabe mencionar que para ese entonces no se hablaba de una aula hospitalaria, puesto que no se contaba con un espacio para la atención educativa a los niños, por lo cual los docentes se dirigían a las habitaciones de los niños y allí realizaban dicho acompañamiento. A partir de la acogida que generó este proyecto pedagógico educativo, los directivos del hospital adecuaron un espacio para esta experiencia pedagógica. Con este interés, hospitales como el Hospital San Vicente Fundación, el Hospital Pablo Tobón Uribe Antioquia, implementan en sus instituciones aulas educativas, posteriormente 9 llamadas aula hospitalaria, reglamento bajo el marco normativo respaldado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual establece: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Constitución Política de Colombia en 1991. Asimismo, en el año 2002 se crearon proyectos de pilotaje en otras instituciones de salud como el Hospital Pablo Tobón Uribe. Por otra parte, en Bogotá, la pedagogía hospitalaria fue abordada desde líneas de investigación por la Fundación Universitaria Monserrate, quienes desde el campo educativo e investigativo proporcionaron un vínculo en el 2005 con el Hospital de Misericordia OMI, permitiendo que estudiantes que cursaron último semestre de pedagogía exploraran como práctica alternativa la pedagogía hospitalaria. Para ese entonces, innovadoras, iniciando esas prácticas con actividades desde el campo de la literatura como herramientas terapéuticas. Otra experiencia es la del Hospital Fundación Cardioinfantil, que en el año 2008 se integra a la propuesta de tener aulas hospitalarias donde se realizan actividades con fines educativos y de aprendizaje, investigaciones y documentaciones como la tesis doctoral Origen, evolución y perspectivas del futuro de la pedagogía hospitalaria, cuyo documento reconoce que esta alternativa a la escolaridad, que se ve interrumpida por la hospitalización, contribuye al bienestar emocional, físico e intelectual de los niños y niñas en condición de hospitalización. Ya en febrero 26 y 27 del 2015 se realizó el primer Congreso Nacional de Pedagogía Hospitalaria, donde asistieron miembros de Fundación Universitaria Monserrate y de la Red Colombia Pedagogía Hospitalaria RECOL, con la finalidad de dialogar y compartir la experiencia, y en el que se dio a conocer el contexto de las aulas hospitalarias, política, legislación, ámbito de intervención, estrategias, recursos y uso de las TIC, recorrido que permitió identificar problemáticas, logros y retos de la pedagogía hospitalaria. Siendo así, con el Congreso se concluyó que se debe realizar una planeación para la ejecución de cada una de las aulas hospitalarias, para que los proyectos de escuelas hospitalarias o aulas hospitalarias funcionen óptimamente.
es necesario identificar el espacio, los objetos y las funciones, ya que el sistema escolar que rige en el aula hospitalaria es completamente diferente al aula tradicional para las condiciones de contexto, de tal manera que no pretenden trasladar la escuela tradicional al hospital. Por último, actualmente se realiza el Congreso de Pedagogía Hospitalaria, encuentro interdisciplinar, donde se aportan mejoras a la pedagogía hospitalaria y se exponen los hallazgos desde la experiencia de las ciudades que implementan en su plan de gobierno la pedagogía hospitalaria. Cabe resaltar que por motivos de la emergencia sanitaria COVID-19, el Congreso se ha realizado de manera virtual.